decisiones. Vamos a conversarlo con nuestros invitados, Mercedes Arauz y Juan Jiménez Mayor, ambos expresidentes del Consejo de Ministros. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por acompañarnos en pleno Viernes Santo, ¿eh? Pero hemos tenido una semana realmente nada santa, especialmente en el Congreso de la República. ¿Cómo tomar la decisión del Parlamento? Se rechazó la moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. Señor Arauz. Yo creo que era de esperarse, ¿no? Porque ahorita estamos viviendo en el grupo, en las élites políticas, para decirlo de alguna manera, una especie de paz de supervivencia. Creo que ambos han llegado como una especie de acuerdo, ambos grupos, en ver cómo manejar este equilibrio que es bastante inestable, pero es un equilibrio que les permite llegar hasta el 2026, pero no muestran pues ni siquiera un ápice de voluntad de cambio. O sea, nuestra preocupación, por lo menos la mía, es que cuáles son las reformas que van a llevar al Perú a una situación mejor en lo social, en lo económico y en lo político, porque yo creo que deberían dejarnos una herencia de una situación política más ordenada. Pero no tengamos más que estos juegos de equilibrio y me asusta, ¿no? Porque vamos a llegar al 2026 en peores situaciones y con más polarización en el país, ¿no? Sin embargo, Flavio Cruz, señor Jiménez Mayor, congresista de Perú Libre, ha anunciado más mociones de vacancia en contra de Dina Boluarte. Lo dijo también aquí en Sin Vueltas. ¿Cómo tomar esta posición de la izquierda abiertamente en contra de Dina Boluarte, a quien llevaron en sus filas, por cierto? Bueno, creo que hemos normalizado en el país el uso de estas bombas atómicas que tiene la Constitución peruana, ¿no? La vacancia en realidad es una figura que debería ser usada con mucha responsabilidad por los políticos. Fíjate, esta moción que se presentó y que fue rechazada finalmente ha dado la vuelta al mundo de nuevo, porque otra vez el Perú pone en escena una suerte de mecanismo, digamos, de alerta que estamos en este momento usando nuevamente y que genera nerviosismo en los mercados, nerviosismo, digamos, en los diarios internacionales que también publican estas noticias y se difunden muchísimo. Y creo que hay que usarlo con mucha responsabilidad y creo que desafortunadamente durante los últimos tiempos hemos hecho uso y abuso de esta figura. ¿Genera inestabilidad entonces una interpelación, una petición de censura, una moción de vacancia, ¿no? ¿Genera inestabilidad? Yo diría que son el uso de estas dos bombas atómicas, como bien las ha llamado Juan, el tema de la vacancia y la amenaza del cierre de Congreso, siempre fueron creadas con un propósito, como una advertencia. Esos son sus límites, pónganse de acuerdo, Congreso y Ejecutivo. Y lo que se hizo a partir del 2016 con el presidente Kuczynski fue justamente abrir una caja de Pandora que nos ha llevado a este desastre político, porque ahora, como bien has dicho, Juan, hemos normalizado y aceptado como que hay que poner una moción de vacancia. No, porque interpelación, digamos, todos los ministros pasan por los procesos de interpelación y puede ser una interpelación para escucharnos, para plantear como dudas, parte del control político. Parte del control político. Claro. No necesariamente tiene que terminar en una censura. Inclusive si levantan la moción de censura puede caerse, como podría suceder con algunos de los ministros. Pero el tema de la vacancia, lo único que sin fundamento además, lo único que te despierta es incertidumbre. Y lo que señala es claramente eso. O sea, yo inversionista voy a invertir en un país que todos los meses está cambiando de presidente. Creo que es bien difícil, ¿no? Porque no sé cuál es la política económica que va a seguir. O sea, la señora Boluarte venía de Perú Libre, pero Perú Libre le pide la vacancia. Entonces, ¿cuál es la política económica que va a seguir la señora Boluarte? ¿No? Si el país tiene que crecer y, digamos, si fueran más inteligentes, leerían diarios como The Economist y se dieran cuenta que ahorita la demanda por cobre está aumentando, que los precios están yendo hacia arriba y deberíamos estar pensando en cómo atraer inversiones para, justamente con eso, generar más recursos para generar más bienestar, ¿no? No lo están pensando. Lo único que están pensando es quién se queda con la silla, que es un absurdo, ¿no? Y ese es un buen punto. ¿Tenemos realmente un norte en este momento político, económico en el país, señor Jiménez Mayor? Bueno, yo creo que se está haciendo, el gobierno está tratando de hacer el esfuerzo de darle dirección política al Estado. Pero es difícil, digamos, en esta coyuntura donde hemos tenido protestas sociales muy fuertes. Ahora estamos con un problema muy serio de las lluvias en el norte que está generando muchísimo daño al país.
Y entonces, claro, en esta coyuntura de multicrisis que tenemos en el Perú con todos estos temas, el gobierno es difícil que se pueda, sobre todo con la precariedad institucional, además habiendo venido de un régimen como el de Castillo, que ha destruido la gestión pública y hay que reconstruir el Estado además. Entonces, en este panorama es complicado. Yo lo que he dicho es que el gobierno ha estado siempre cuesta arriba en la forma de, inclusive hasta cómo llegó a gobernar, básicamente a partir de un golpe de Estado. No, además, generado por él por si acaso, porque no vaya a haber sí, autogolpe. Pero en todo caso, además, y en una coyuntura además muy compleja a nivel internacional, donde tienes una oposición de países que usualmente han sido amigos del Perú, y que desafortunadamente tienen una posición que lo que está haciendo es dañar la democracia, no solamente nuestra, sino la democracia hemisférica, porque estamos desactivando lo que es la arquitectura institucional de la región acerca de la protección de la democracia. La Carta Democrática, en fin, todos los aspectos que nos unen el día de hoy, luego de las dictaduras de los años 70 y 80 en América Latina, están puestos en cuestión porque hoy día un golpe de Estado va a ser calificado como tal dependiendo del prisma de quién lo haga o quién lo lea. Y en ese sentido, ¿cuán conveniente o perjudicial puede ser que la presidenta Dina Boluarte se quede hasta el 2026? Porque todo indica que en el Congreso no tiene muchas ganas de adelantar las elecciones. No sé ustedes. No tienen ganas. No tienen ganas. Perfecto, coincidimos. A ver, el problema es la inestabilidad. Pero creo que ahí va el punto que creo que es central. O sea, ok, entendamos que tampoco es muy conveniente que se vaya muy rápido, porque no sé quién va a llegar cuando no hay liderazgos que puedan representarnos adecuadamente a los ciudadanos, ¿no? Sea el color que sea, porque yo digo puede haber liderazgos de izquierda, de centro, de derecha, pero no se ven. Hay liderazgos muy gaseosos en todo caso. Entonces, ¿cómo hacemos para que entren grupos políticos que nos generen más estabilidad? Es a través de reformas. Y esas reformas tienen que ser conversadas, ejecutivo, legislativo y la sociedad civil, nosotros en la academia o en la actividad que estemos, participando en los medios de comunicación, planteando reformas en el ámbito político y tantos señales claras de mejor participación de las regiones, mejor llegada a que estas regiones tengan representatividad dentro de los espacios públicos, ¿no? y tengan beneficios del bienestar que se puede generar. Pero si no hacemos ni uno ni lo otro, esto se va al desborde, o sea, y ese es el problema. El problema es que podemos llegar al 26 con liderazgos más autocráticos, claro, con liderazgos que pretendan ir en un mecanismo de reforma absoluta. Conversábamos antes de entrar a esta conversación, porque además tenemos en los medios de comunicación alternativos, que son básicamente estos voceros que aparecen en las redes, cada cual que cuenta una historia del Perú tan diferente de lo que ha sido en la realidad. No, para ellos no existe la evidencia, no hay estudios históricos, económicos, no hay nada. Y bueno, cuentan el fake news es lo que reina, ¿no? Sí. No le llaman posverdad. Y eso está generando mayor tensión. O sea, lo que estamos haciendo es aumentar la rabia, el resentimiento en la población y las ganas de que, bueno, generar un cambio. La gente quiere cambio y está bien, hay que ir hacia un cambio, pero un cambio propositivo, un cambio que genere bienestar, no que genere división ni bronca. Y eso no nos ayuda también, como habían dicho, el tema de que nuestros amigos de la Alianza del Pacífico sean nuestros peores enemigos en el mundo internacional. O sea, ellos también están rompiendo los órdenes constitucionales de sus propios países yendo en esa dirección. O sea, es muy peligroso lo que está pasando en América Latina cuando vemos este tipo de cosas. Bueno, es un problema general también. En el globo vemos también países aún desarrollados yendo en este proceso de polarización con mensajes muy destructivos, ¿no? Sí, definitivamente. Y en ese sentido, Dina Boluarte hace el 2026, junto a este Congreso que tiene 6% nada más de aprobación. ¿Qué le puede esperar al Perú en ese escenario, señor Jiménez Mayor? Bueno, el gobierno planteó adelantar elecciones al 2024, abril. Y el Congreso es el que planteó que esto no sucedía, pese a que en diciembre del año pasado aprobaron en primera votación la reforma constitucional. Claro, ya se tenía una primera votación. Es correcto, pero luego sucedió que trataron de ganar tiempo, extendieron las discusiones, las protestas amainaron y finalmente el Congreso decidió, bueno, las cosas se puso en paz, entonces ahora nos quedamos hasta el 2026. Entonces,
pero es un elemento, yo creo, que está defraudando a la ciudadanía, porque no solamente los que protestaban querían esto, sino creo que la gran mayoría de la población estaba apuntando a un adelanto de elecciones, porque estábamos en una crisis y hay que recordar de dónde venimos. Venimos de una pandemia que ha causado muerte, un desastre económico en el país, por supuesto un crecimiento de la informalidad, y el incremento de la pobreza, ¿no? Estamos hoy día en 25, 26% de pobreza después de haber estado en 20%. Entonces, la pobreza se ha incrementado en el Perú. Yo imagino que, desafortunadamente, con la situación que hemos tenido del estallido social y luego con el desastre natural en el norte, seguramente estos puntos de pobreza se incrementarán más todavía este año, como también se va a ralentizar el crecimiento económico. Ya escuché esta mañana que el Fondo Monetario creo que ha pronosticado que el crecimiento de este año será de 2,4%. Sí, claro. Ha bajado sus expectativas tremendamente. Así es, y eso es lógico verlo solamente observando el panorama del país, ¿no? Entonces creo que, digamos, las elecciones no son la panacea para poder solucionar los problemas, pero por lo menos es un nuevo comienzo. Y creo que en ese sentido el Congreso, nuevamente, como siempre, defraudando digamos, la voluntad popular que quiere en este momento que las cosas sean diferentes. Ahora, elecciones sí, pero tendríamos que ir con algunas reformas en todo caso. ¿Cuáles serían? Si tuviéramos que mencionar tres reformas de las más importantes. Señor Arauz. Mira, hay varias, ¿no? O sea, yo creo que generar expectativas, hay gente que no le gusta, pero creo que es importante tener una segunda cámara, la Cámara de Senadores. Creo que hay que hablar de un sistema donde se pueda reelegir a los buenos políticos. El día de hoy, los políticos que tienen los incentivos adecuados para tener una carrera política. Y lo que hay es más bien una ausencia de buenos políticos y más bien tenemos esta gente improvisada que aparece y, bueno, hace el desastre que tenemos hoy día, ¿no? Entonces, tenemos que generar carrera política en los partidos políticos y que los partidos políticos sean sustentables, no que sea toda una legislación enredadísima y donde el jurado te evalúe básicamente porque si tienes un letrerito más grande o más chiquito, para ponerlo ya en términos exagerados, ¿no? Pero es que realmente hemos llegado a un tema más de papelitos antes que mirar realmente si estos grupos están conformados con gente que tiene la misma ideología, que obedecen... Más de forma que de fondo. Sí, es más de forma que de fondo. Entonces no se permite un desarrollo adecuado de los partidos políticos. Habiendo estado en alguno y participado en campañas electorales, ahora cualquier cosa es un pecado en la actividad, en el proceso electoral. Y la campaña es tan veloz, a veces me sorprende que no entiendan que los propios candidatos no están en el día a día de quién financia, cómo entra la plata. Esa gente que está desde atrás, o gente que está trabajando en el tema. Y que aparecen oportunistas, por supuesto que aparecen oportunistas, ¿cómo se apellida este? Shimabukuro y esas cosas. Seguro. Pero el candidato no sabe con quién está andando muchas veces. O sea, no sé si, por ejemplo, en el caso de la presidenta, no sé quién tenga la verdad, pero evidentemente tiene que hacerse toda una investigación. ¿Y cuál es el delito efectivamente de ella o ha sido de los actores que tenían que administrar los recursos? Y sobre ese punto... Eso es la diferencia, ¿no? Entonces hay que saber diferenciarlo, ¿no? Correcto. Sobre ese punto, la presidenta Dina Boluarte, ¿se ha defendido bien o no? Son acusaciones bastante graves. Estamos hablando de probable financiamiento irregular de la campaña. La OMPE ya le ha pedido informes a Dina Boluarte. Sí, bueno, en realidad el problema que tenemos, sea la presidenta o sea cualquier político que esté en este momento ingresando a la carrera electoral, es que tenemos una deficiente legislación en materia de financiamiento electoral, ¿no? Finalmente, la legislación alienta que una persona con dinero, que lo saque de su bolsillo directamente y no necesita de ningún financista, pueda ganar la carrera electoral. Entonces no necesitamos en este momento financistas y tiene tantas trabas la legislación que lo que incentiva precisamente es que le saquemos la vuelta y no se registren los aportes, que es lo que hay que evitar, porque finalmente, no sé este señor Shimabukuro a qué se dedicará, pero también puede ocurrir que narcotraficantes, lavadores de activos, mineros ilegales, como ha sucedido, los mineros ilegales financian campañas electorales y financian también otras cosas, que tengamos en este momento, por el hecho de tener una legislación muy rígida, una informalidad, que es lo mismo que ocurre siempre, ¿no es cierto? Cuando hacemos legislaciones rígidas y alentamos la informalidad en general.
Y eso ocurre también con el financiamiento electoral. Yo no creo, y voy a discrepar de Meche sobre el tema de las reformas políticas, de que en este momento hagamos una segunda Cámara o, como he escuchado también estos días, incrementemos el número de parlamentarios, ¿no? Eso sería, yo diría, un suicidio político que haría... aunque se necesite. Aunque se necesite, pero no es el momento. Por la imagen que tiene el Congreso. No es el momento. ¿No? Por la imagen que tiene el Congreso, porque la gente odia el Congreso en general, ¿no es cierto? Y no de ahora, sino desde mucho tiempo, pero cada vez lo odia más. Entonces, creo que las reformas tienen que ir por otro lado. Por ejemplo, reformar el tema de estas dos bombas atómicas que hablábamos al comienzo, ¿no? La disolución y la vacancia, que tiene que ser mejor regulada, porque ya sabemos que no hay una autorregulación por parte de los poderes del Estado. Ya que hablábamos precisamente de la presidenta Dina Boluarte, una reciente encuesta de Ipsos señala que la mandataria tiene 78% de desaprobación. ¿Cuánto tiene que ver, por ejemplo, lo que ha dicho Henry Shimabukuro, estas acusaciones? ¿Eso pesa, no pesa? ¿Cómo hacer para mejorar la imagen de nuestra presidenta, en todo caso? Creo que ella tiene que estar más presente, ¿no? O sea, se le escucha hablar, pero es un tonito medio lastimoso y no estás mostrando una solidez de ideas o de mensajes. O sea, yo creo que sus mensajes tienen que ser, oye, ¿hacia dónde va el Perú? Digamos, el Perú, nosotros, nuestra actividad de plan de gobierno, por lo menos de su gobierno, ya no es el gobierno de Perú Libre, es tales objetivos para tal fecha. O sea, con tal claridad que pueda uno decir, bueno, sí, pero acá no, es que no podemos, porque nos han dejado, porque todo lo que pasó antes. Hemos encontrado, sí, pues está bien, encontraron todo eso, pero tienes que tener una idea hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, digamos, creo, por ejemplo, algunas cosas interesantes que hicieron y que sería válida, pero que ella lo haga también. Se fueron los ministros, el primer ministro, el ministro de Economía, se fueron al PIDAC, que esta gran convención minera, y dieron un mensaje bastante propositivo a la atracción de la inversión privada minera. Bueno, internamente también tienen que hacerlo. Decirle a la gente, no tengas miedo de invertir, tus recursos están seguros en Perú. No te van a llevar tu plata. No vamos a permitir que repartan tu plata de tu AFP, como han hecho en Bolivia. No van a hacer eso con tu plata. Tu plata va a estar protegida. O sea, que le den unas señales a la gente de que, oigan, confíen en mí, yo voy a estar acá hasta el 24, 26, no sé cuál fecha, pero esa fecha cumplo mi promesa de cuidarte, de ser la persona que se preocupa de que no te van a dejar en una situación de incertidumbre. Mostrar liderazgo, entonces. Tiene que mostrar liderazgo, ¿no? Porque se escucha más a algunos ministros que a ella misma. Claro, y muchos señalan que, por ejemplo, el doctor Alberto Tarol es quien gobierna, ¿no? ¿Qué opina usted, señor Jiménez? No, lo que pasa es que digamos, el primer ministro es el vocero también del gobierno, es un vocero alterno, además de la presidenta. Pero yo creo que hay una cuestión también de cómo funciona la política en el país, ¿no? Hace años yo leí un artículo en La Tercera de Chile, es un periódico del país vecino, que titulaba así, ¿no? Perú, ese país que devora a sus presidentes. O sea... Bastante gráfico, por cierto. Bastante gráfico, por cierto. Claro. Yo estuve hace 2 semanas en Bogotá, en una reunión, en fin, y estuve reunido con los políticos colombianos, en fin, y hablando, me contaban cómo fue el estallido social colombiano, que fue terrible, duró más de un año, 70 muertos, 90.000 negocios cerrados, bloqueo de carreteras, 100 ambulancias apedreadas, una cosa muy parecida a la que hemos tenido acá, pero con mucho más extendido, perdieron el grado de inversión. Y una de las plataformas de lucha, digamos, de la gente era la destitución o la salida del presidente Duque. Y yo ingenuamente pregunto, ¿y por qué no destituyeron al presidente? Y me miraron como mirando a un tipo raro y me dijeron, porque aquí en Colombia no sacamos a nuestros presidentes, ¿no? Entonces, digamos, proteger la institucionalidad. Entonces, yo no digo que los errores o los delitos o los hechos que pueden ser cuestionables de un presidente o una presidenta se tapen. Yo creo que lo más importante es la transparencia y la rendición de cuentas y, por supuesto, el escrutinio público que haga que los políticos sean revelados. Pero creo que hemos entrado en un escenario muy complicado, 6 años, 6 presidentes, y el país no soporta eso. La imagen del Perú afuera, los que de alguna manera u otra pueden viajar afuera y pueden hablar con extranjeros sobre nuestro país, que estén algo informados,
verán que realmente es una vergüenza lo que estamos pasando. Y eso nos tiene que generar también una preocupación en el país sobre qué estamos haciendo con el país, cómo lo estamos destruyendo las instituciones, y eso es muy grave. Y por eso hay que buscar partidos políticos más sólidos, porque ese es el problema. O sea, partidos políticos que están financiados de manera irregular terminan siendo justamente capaces de hacer cualquier cosa en el Estado, como pasó con Castillo, ¿no? O sea, que entraron y tenían que pagar sus deudas, para decirlo de alguna manera, por estos financistas de centavitos, pero que terminaban cobrando pues grandes fortunitas, ¿no? Entonces, ese es lo donde hay que tener cuidado. Y es verdad, el financiamiento de los partidos o sea, cuesta un montón de dinero hacer una campaña electoral. Antes la televisión era lo que más costaba, la publicidad en la radio. Ahora eso está prohibido, lo paga directamente el Estado, pero no llegamos a dar todos los mensajes en la tanda oficial, ¿no? Entonces, ¿cómo haces una campaña? Una campaña bien hecha, donde si no hay transparencia... Al menos recuerdo cuando estábamos en el gobierno, yo estaba en el equipo de PPK, el financiamiento que nos llegaba era legal, lo registrábamos. Hoy día no tenemos eso. O sea, el tema de un financiamiento transparente, legal, eso hoy día está totalmente vedado. Y entonces, claro, aparecen, como digo, los sinvergüenzas. Eso es muy importante, las fortalezas de partidos con ideología, porque pueden hacer contraste de ideas. Ahora no, ahora lo que estamos hablando son de dueños de franquicias, ¿no? Y eso es lo peligroso. Sí, muy peligroso realmente. La presidenta Dina Boluarte al inicio de su gestión se mostraba muy propensa a conversar con los medios de comunicación, a aclarar ciertas dudas sobre cuestionamientos que se presentaban en su contra. Hoy como que ha decidido también un poquito esconderse en Palacio, ¿no? Rara vez se le escucha, o de manera muy sucinta. En ese sentido, ¿cuán importante es que un líder político pueda precisamente eso, dar explicaciones sobre estos cuestionamientos? Señor Arauz. Sí, es cierto lo que tú dijiste, que el primer ministro es el vocero del gobierno y juega en pared con el presidente, pero el presidente por lo menos tiene, o la presidenta, tiene que hacer alguna presencia una vez al mes. Convocar a los medios de comunicación, comunicar lo que está haciendo, o sea, decir, miren, nuestra mirada es esta. Tiene que ser el que le genere esperanza. Yo admiraba mucho al presidente Felipe González porque él decía, la labor de un presidente es generar un sueño. Español. El español. Claro. Él era un presidente que planteaba de que es generar un sueño, que todos te sigan en ese sueño, que todos quieran contribuir en ese sueño. En ese momento, por ejemplo, recuperar el daño que se ha generado con el tema de los desastres naturales. Claro. Entonces, ese liderazgo de una presidenta liderando eso, poniéndose, sí, ya le dijeron que no se pongan las botas probablemente, pero ¿sabes qué? Sí, hay que ir al campo, estar ahí con la gente, escucharla, aunque de repente no tenga la solución inmediata, le decir, mira, vamos a comenzar a trabajar en este tema, estar presente en las regiones, haciendo presencia, no es un show, es hacer realmente una presencia real y escuchando, porque la gente se siente escuchada. Entonces siento que esa cosa falta, esa conexión con la población. Y como tú dices, está sentada en el escritorio con un sastrecito muy bien arreglada, pero en ese momento amerita un poco que camine en esas zonas y se sienta su presencia. Y de todos los ministros, todos los gobiernos han hecho ese trabajo de tener un ministro representando a cada región. O sea, en la época de PPK lo tuvimos, después los siguientes gobiernos también. Esa sensación de tener presencia, de que hay un líder que está liderando junto con el gobernador y con los alcaldes una solución, hace que todo el mundo vaya. Inclusive me acuerdo en el desastre natural del 2017, hasta hubo un momento hasta de tregua con los... ¿Quién iba a estar interpelando a un ministro? Iban a interpelarlo a Vizcarra y no lo interpelaron para ir todos con los congresistas a llegar a atender el desastre. El Congreso también subió su aprobación, o sea, ¿qué están esperando? Y no por eso critico bastante al Ejecutivo, pero el Congreso, ¿qué está esperando para, en vez de estar peleándose por tonterías, qué les cuesta hacer un esfuerzo de acercarse más a ese drama, que es el drama social, ¿no? Que es importantísimo resolver? Señor Jiménez Mayor, ¿ausencia de liderazgo entonces de la presidenta o no? Bueno, yo creo que Palacio de Gobierno también tiene una maldición, ¿no? Envuelve a los presidentes, le genera una suerte de esfera o círculo de hierro que hace que probablemente el presidente se sienta muy cómodo
no transmitiendo, no hablando y trabajando mucho. Por ejemplo, Alan García era un presidente que no viajaba. No, sí viajaba. ¿Ah? Yo viajaba con él bastante. Bueno, pero tenía terror a los aviones. Él no viajaba fuera del país. Eso No, estoy hablando del Perú, ¿eh? En Perú sí viajaba, pero sí tenía la agenda bien puesta, pues entonces era la guerra, la agenda rival. pero teledirigida muchas veces, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que tiene momentos el gobierno y al inicio, efectivamente, como tú dices, Jorge, la presidenta estuvo ahí muy atenta, muy locuaz. Luego ha tenido un bajón que yo supongo que es también en parte por los tremendos problemas que ha tenido el gobierno, que son realmente desgastantes, ¿no? Y el trabajo de presidente no es un trabajo fácil. Los que hemos estado en el alto gobierno, viendo cómo funcionan las cosas en el Perú, realmente es tremendo. Los presidentes además llegan a tener desórdenes de sueño porque quieren arreglar todos los problemas del país en una, entonces no duermen y están llamando a los ministros, a los funcionarios a 3 de la mañana, 4 de la mañana. Eso nos ha pasado a todos. ¿Lo han llamado a las 3 de la mañana? Sí, nosotros trabajamos hasta las 3 de la mañana, o sea, era una cosa... A veces el presidente Humala a las 3 de la mañana te llamaba para conversar sobre los problemas. Inclusive recuerdo que le gustaba mucho pasear con todo el Palacio de Gobierno a oscuras, pero para tratar de recibir algún tipo de recomendación o consejo de su primer ministro, ¿no? Pero digamos, lo que ocurre es que genera una magia, creo, no sé si positiva o negativa, Palacio de Gobierno en ese sentido. Claro. No sé si esa fue la razón para querer hacerlo museo, como dijo fallidamente el expresidente Castillo, ¿no? Sí. Ya que hablábamos de maldiciones, ¿no? Y de bombas atómicas, analicemos un poquito lo que ha ocurrido con el Perú y las relaciones internacionales, ¿no? Con países, lo habíamos comentado hace unos instantes, ¿no? Con Colombia, México. Estados Unidos también ha tenido una posición algo crítica, ¿no? A partir de un comunicado del Departamento de Estado. ¿Qué podemos hacer para mejorar la imagen del país? Se ha contratado una empresa en Nueva York, sí. La Cancillería lo ha hecho, ¿no? ¿Ese es el camino? Bueno, de hecho es una de las herramientas. Tienen que tener un mecanismo de comunicación más amplio. La Cancillería... O sea, hay que entender, el drama de los muertos que han habido es una tragedia y nadie ha explicado bien qué ha pasado. Esa es la verdad. O sea, la explicación es, no, mira, nosotros no estamos porque somos políticos y los que toman las decisiones son los del comando. Sí, pero eres responsable político, ¿no? Si no, ¿para qué estás en esa función? Entonces, la responsabilidad política, no digo para que los saquen, ¿ya? Porque no es la idea que estén cambiando ministros todo el día. Pero sí esa responsabilidad política de decir, ok, estamos tomando esta decisión de hacer un esfuerzo de entender bien qué es lo que ha sucedido. Entendemos que esto está en un proceso de investigación con la Fiscalía, pero tenemos que entender en qué ha fallado todo el sistema para que hayamos tenido este drama de tantas personas fallecidas, ¿no? Claro. Eso es muy importante y eso lo tienes que decir no solo internamente, sino hacia el exterior, porque también es una demanda que se explique qué ha pasado. No significa echar culpas, sino, vuelvo a decir, una explicación que lleve a soluciones, además, ¿no? Que diga, vamos a entrar a resolver este tema de aquí en adelante, así no va a funcionar, nuestro mandato va a ser asegurarnos de que no haya estas fallas, y puede suceder. El otro tema es el discurso falso, ¿no? Que vuelvo a decir, esto sí está concertado. O sea, esta concertación de los gobiernos de izquierda de América Latina nunca se había visto, nunca. O sea, había gobiernos de izquierda y derecha que eran amigos. O sea, nosotros teníamos al presidente Correa, que era un gobierno de izquierda, y el gobierno de Alan García, que era un gobierno de centro-derecha en ese momento, ¿no? Para ponerlo en esos discursos. Claro. El presidente García y el presidente Correa conversaban y teníamos relaciones, nunca hemos tenido mejores momentos de relación bilateral. O sea, llegamos a través de eso a conseguir el cierre de fronteras con ellos, fronteras marítimas, que nos permitió cerrar las fronteras con Chile, ¿no? Con Chile lo mismo, podíamos tener diferencias en opinión, la señora Bachelet, pero la relación entre los presidentes era respetuosa. Pero, Meche, ¿no te acuerdas las broncas de Chávez con Alan García? Bueno, pero eso era diferente, pues, pero era uno. Tremenda bronca también. Hombre, pero era incendio, le decía. Era una. Claro. Con Chávez la tenía todo el mundo, hasta el
rey de España. Entonces era... ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Pero digamos que el resto no, Lula, de izquierda. O sea, tú tenías gobiernos diferentes. Claro, se armaban estrategias. Los gobiernos más al centro derecha estaban mirando en hacerse la Alianza del Pacífico, que hoy día está dominada por la izquierda. O sea, digamos, vamos, tenemos que tener diálogos. Puedes tener diferencias de opinión, pero no que cambies y hagas una narrativa de decir de que el autogolpe no fue un autogolpe, que el señor era una pobre víctima, que lo drogaron y pobrecito, lo engañaron. Sí. ¿No? O sea, por favor, hay una cantidad de mentiras que se están diciendo y hacer todo estas... Había un tremendo elemento de investigaciones serias que está haciendo la Fiscalía, no eran bromas, claro. ¿No? Entonces, no fue un golpe de Estado ejercido por el lado del Congreso, aunque después de su golpe de Estado, el golpe de Estado de Castillo, entraron por la vacancia. Fue el golpe de Estado, él salió en televisión nacional. Yo estaba, creo que todos nos quedamos azorados, claro, escuchando a este señor dando un golpe de Estado. Y esto está repitiendo las palabras exactas de Fujimori, porque ni siquiera tuvo el cuidado de hacer algo original, fue copia textual. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? Eso es muy delicado y eso es lo que hay que tratar de explicar internamente y externamente, porque todo el mundo se está olvidando de esa etapa, sí, y todos creen que la golpista es la señora Boluarte. Ella no ha dado ningún golpe, ella es la sucesora constitucional tal como correspondía. Ahora, la culpa es nuestra. ¿Por qué? Porque si aceptamos lo que hizo Vizcarra, entonces podemos creer que lo que hizo el señor no es un autogolpe. Pues. Él hizo lo mismo, él cerró el Congreso. Para finalizar, yo tengo una perspectiva. Ha sido representante permanente ante la OEA. Correcto. Conoce muy bien este panorama internacional. Correcto. Yo iba por ese lado. Fíjate, yo creo que tenemos una gran oportunidad para defender los estándares interamericanos de democracia. Y creo que una de las fórmulas que puede usar el gobierno es pedir una opinión consultiva a la Corte Interamericana, que tiene efectos vinculantes, para que la Corte determine qué cosa es una democracia, qué es un golpe de Estado, si lo que ha ocurrido en el Perú es o no es un golpe de Estado. Y clarísimamente el estándar calza perfectamente con una interrupción y la instalación de una dictadura, porque el presidente Castillo, o el expresidente Castillo, no solamente disolvía el Congreso, sino intervenía el Poder Judicial, sí, intervenía... Lo anunció en su discurso. El Ministerio Público. El Tribunal Constitucional, ¿no? Todas las entidades autónomas. Dio órdenes de detención hacia la fiscal de la Nación y otros funcionarios. Entonces, eso es un camino. El otro camino es pedir también un informe al Comité Jurídico Interamericano para que determine cuáles son los estándares democráticos de la región y si es posible que se pueda instalar un gobierno que disuelva el Congreso como lo quiso hacer Castillo y que intervenga en las instituciones como también lo planteó. Entonces, creo que son fórmulas que el gobierno daría además un paso adelante, discutiríamos jurídicamente con los países que están en este momento en controversia con nosotros, que es una controversia política, no jurídica, y le quitaríamos probablemente el argumento que está usando en este momento López Obrador y Petro. Una pregunta final para ambos, una respuesta de 10 segundos, por favor. Si Dina Boluarte los llama a algún ministerio, ¿aceptaría o no, señor Arauz? No, en este momento estoy full con mis clases, dictando clases, no es el momento. Diría no. Perfecto. Señor Jiménez. Por ahora no. No, perfecto. Gracias. Menos de 5 segundos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pero creo que sí podemos decir algo. ¿Sí? Debemos entrar en una búsqueda de un acuerdo nacional en serio. O sea, es el momento. Correcto. Muchas gracias nuevamente. Mercedes Arauz, Juan Jiménez Mayor, expresidentes del Consejo de Ministros, han contestado a nuestras preguntas sin vuelta.